Cordial saludo para todos los estudiantes y tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Sergio Murcia, actualmente pertenezco a la escuela SBTI y hago parte del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación les mostraré de una manera breve cómo se realiza la instalación del programa MATLAB y el desarrollo de 4 ejercicios que buscan dar solución de manera práctica a varios cálculos relacionados con la electrónica. Nos encontramos en el entorno práctico en donde vamos a poder descargar dos software. En este caso pues tenemos el MATLAB y SCilab. Nos enfocaremos en el MATLAB, que es el que vamos a trabajar. Al darle clic al enlace, simplemente nos dirigirá a la página principal, donde vamos a encontrar en la parte de abajo, como lo podemos ver, el enlace de descarga. Al darle clic nos vamos a redirigir a otra pestaña en donde vamos a poder descargar una versión trial de 30 días, simplemente diligenciando un formulario, correo electrónico y los datos que encontramos aquí presentes. A nuestro correo electrónico nos llegará un mensaje de aprobación en el que pues vamos a poder confirmar el correo electrónico y por ende empezar la descarga del programa MATLAB. Ahora vamos a la parte del MATLAB. El MATLAB pues tiene un entorno bastante sencillo. A pesar de estar en inglés el programa, no muestra ninguna dificultad para realizar pues los programas o los cálculos que deseamos hacer. Tan simple como por ejemplo colocar 5 más 5, ya con eso el programa nos realiza un cálculo de inmediato. Es la verdad muy intuitivo. Entonces vamos a utilizar el comando clc para borrar el comando window. Vamos a pasar a la parte entonces ahora sí que nos concierne, que es la parte del primer programa. El primer programa se enfoca en calcular la caída de tensión de dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay en ellas. Simplemente yo pude haber realizado la ecuación de divisor de voltaje y hubiera terminado básicamente ya el desarrollo del programa, pero se me hizo un poco más interesante que se halle de manera completa desde el voltaje total, la corriente y la ecuación de la división de voltaje. Entonces vamos a ir a la parte del usuario. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle play para que se ejecute el programa, donde nos va a pedir que ingresemos el valor de la resistencia número 1. En este caso vamos a colocar una resistencia de 5 ohmios. Nos pide que por favor ingresemos el valor de la resistencia 2, en este caso va a ser de 2 ohmios, y el voltaje total del circuito, en este caso va a ser de 12 voltios. Como podemos ver, automáticamente después de ingresar dichos valores nos hace el cálculo completo, desde la resistencia equivalente, la corriente total, la suma de los respectivos voltajes y por ende la caída de tensión de cada una de las resistencias. Ahora vamos a la parte que nos concierne, hasta la parte de la programación. De nuevo vamos a utilizar el comando clc para poder explicar la parte de la programación. Entonces básicamente la programación es muy sencilla. Yo la realicé de una manera muy básica. Utilizamos el comando fprintf, que es para ingresar un mensaje, que es el que nos va a mostrar. Luego utilizamos la sentencia input, la cual es utilizada para ingresar valores. Entonces, como podemos ver, la resistencia 1 igual input. Cuando la ejecutemos, vamos a poder colocar cualquier valor, el que sea, igual con la resistencia 2. Y después de eso, obviamente, el mismo comando input para ingresar el voltaje total, que son los valores con los que necesitamos para poder hallar el resto del programa. Volvemos a utilizar el comando fprint para colocar un mensaje. Anterior a esto, pues como queremos hallar la resistencia equivalente, simplemente colocamos resistencia equivalente es igual. Como sabemos, al ser un circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias en el circuito. Entonces resistencia 1 más resistencia 2 nos va a dar el valor total de la resistencia equivalente. La corriente total, también como lo sabemos, es igual al valor del voltaje dividido la resistencia equivalente y también nos va a dar el resultado. De nuevo el comando fprint para colocar un mensaje y para hallar los voltajes de cada resistencia. Como sabemos, el voltaje es igual a la corriente total por la resistencia, si es un circuito en serie, y por ende el voltaje de 2 es lo mismo. Volvemos a utilizar el comando fprint para colocar un mensaje y de nuevo para hallar el voltaje total. ¿Cómo se halla el voltaje total en un circuito en serie? Simplemente sumando los voltajes que nos dieron anteriormente
nos debe dar el valor aproximado a la fuente de alimentación, en este caso 12 voltios, puede ser un aproximado de 11,9 voltios, bueno, etcétera. Y la ecuación de división de voltaje, que es básicamente la resistencia 1 dividido la resistencia equivalente por el valor del voltaje total. Vamos a comprobar si esto es así. Entonces vamos de nuevo aquí a la ventana, vamos a ejecutarlo, vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos la vez anterior, 5, 2 y 12. Entonces, como podemos observar, la resistencia total equivalente es 7. La intensidad de la corriente del circuito, pues como lo dice acá, al ser en serie es igual para todo el circuito, eso sería 1.71 amperios. La suma de los respectivos voltajes es igual al voltaje total, 8,5 voltios más 3,42 es igual a 12. Y la ecuación de divisor de voltaje automáticamente nos arroja lo mismo. Básicamente ese es el primer programa, que utilizamos para hacerlo. Para probarlo que sí está funcionando pues de manera correcta, vamos a ingresar X valores. Esta vez vamos a utilizar el 52, una resistencia de 52 ohmios, una resistencia de 100 ohmios, y vamos a colocar 30 voltios como voltaje. Igual nos hace el cálculo total y de una manera exacta de la operación. Entonces, de esta manera tendríamos el primer programa de una manera muy sencilla, pero que realiza los cálculos completamente acertados. Bueno, vamos al segundo programa, de nuevo de una manera muy sencilla. Ya este programa lo que quiere hacer es calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Entonces esta vez, como lo mencioné antes, de una manera muy sencilla volvemos a utilizar el comando fprint para ingresar un mensaje, el mensaje que deseamos que aparezca. Resistencia 1 igual a input, pues para ingresar valores, lo mismo con la resistencia 2 y con la corriente total. De nuevo el comando fprintf para colocar un mensaje, y lo que nos concierne, que es hallar el valor de la corriente o la caída de la corriente en cada resistencia. Entonces la ecuación es igual a la corriente total por la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces comprobemos que si está funcionando de manera correcta. Nos dice que ingresemos el valor de la resistencia, utilicemos una resistencia de 10 ohmios y ahora utilicemos una resistencia de 15 ohmios y ingresemos el valor de la corriente total, utilicemos 20 amperios. Como podemos ver, automáticamente nos hace el cálculo de la corriente en cada resistencia, y con esto terminamos el segundo programa de una manera muy sencilla. Vamos a comprobar que sí está funcionando, que no simplemente tiene valores ya predefinidos, sino simplemente vamos a ejecutarlo nuevamente con valores X. Esta vez vamos a utilizar 35, perdón. Vamos a utilizar 34 y vamos a utilizar 40 para la corriente total, y de nuevo nos realiza el cálculo, como podemos observar. Entonces con esto comprobamos que está funcionando de manera total. Para el usuario es muy intuitivo porque simplemente es ingresar los valores y el software se encarga de realizar la programación total, y a la hora de la programación es exactamente lo mismo, no tiene ningún comando ni ninguna sentencia que sea complicada, sino simplemente es realmente elaborado de una manera muy sencilla. Ahora pasamos al programa número 3. Bueno, el programa número 3 es largo, pero de igual manera tampoco es complicado. Lo que nos piden es que realicemos un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En el segundo arreglo tiene que ser expresado en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Después de que ya tengamos estos dos arreglos, va a haber un tercer arreglo que tiene que calcular las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, entonces de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios, y mostrar el resultado final. Entonces básicamente, ¿qué fue lo que se hizo? Exactamente lo que se hizo anteriormente, utilizando el comando fprint, el comando input para ingresar valores, y lo que se hizo pues es que, dado el valor ingresado, vamos a utilizar la tabla de conversión
que es el voltaje que ingresemos, va a ser calculado a milivoltios multiplicado por 1000 para poderlo convertir microvoltios y así sucesivamente por los valores asignados. Lo mismo con la resistencia en microohmios y lo mismo con la corriente total. Cada uno pues simplemente se pasa a los valores de tabla de conversión y eso es todo. Nos dará el valor pues que nos piden en el programa. Vamos a ejecutarlo. Nos dice que ingresemos el valor de voltaje. Entonces vamos a ingresar, se me ocurre 16. Vamos a utilizar 16 voltios. Vamos a utilizar ahora la resistencia. Coloquemos la resistencia. Una resistencia puede ser de 15. Y automáticamente nos calcula todo. Nos calcula en microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, en ohmios y en corriente. Y la corriente total en amperios, miliamperios y bueno, lo que nos pide el programa. Como les dije, la programación es muy sencilla, básicamente se compone de sentencias en las que nada más se tiene que hacer tablas de conversión y eso sería todo. Ahora tenemos el cuarto programa, que es el último, en el que nos piden que con el valor de X capacitancias y la configuración que tiene un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos valores que debemos ingresar, nos imprime el valor en faradios y del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Esta vez yo me enfoqué en realizar el cálculo de las capacitancias, pero en paralelo. Como sabemos, para realizar el cálculo de capacitancias en paralelo es lo mismo que hallar la resistencia total, pero cuando es un circuito en serie. Entonces la capacitancia total es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2, bueno, más n capacitancias. Entonces básicamente lo que se hizo fue coger 5 capacitores para que se ingrese el valor, utilizar el comando fprint de nuevo para ingresar mensaje que queremos hallar, y pues el capacitor equivalente es la suma de las capacitancias totales. Entonces simplemente vamos a ejecutar el programa para ver que está funcionando. Entonces vamos a ingresar el valor del capacitor en faradios. Vamos a utilizar utilicemos un capacitor de 50, el segundo de 20, el segundo de 30, el tercero de 32, de 18 y coloco por 9.5. Automáticamente nos imprime o nos muestra el valor del capacitor total, en este caso va a ser de 125 faradios. Entonces con esto concluimos el desarrollo de la actividad propuesta en la rúbrica de evaluación, en la cual deberíamos hacer un video exponiendo cómo era el desarrollo de dichos ejercicios en el programa MATLAB. Por mi parte no utilicé sentencias pues complicadas, sino más bien un poco más fáciles, pues para que de pronto si algún usuario desea realizar la programación o la quiere hacer, pues comprenda un poco más el tema relacionado. Entonces con esto concluyo la elaboración del video y entonces me despido. Que tengan un buen día.